buenos días, ya son las 11 de la mañana. Gracias por continuar en sintonía de Capital 21. Yo soy Paulina Silva y le presento un corte informativo. La representante de Juan Gabriel, Silvia Urquidi, confirmó que la familia está reunida con los restos del cantautor y por el momento no revelarán dónde se encuentran. Lo que desean, dijo Urquidi, es pasar un tiempo a solas y digerir su dolor. Añadió que serán ellos quienes tomen la decisión sobre el destino final de los restos. Y durante la inauguración de la clínica del labio y paladar hendido en el Hospital Pediátrico de Peralvillo, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera destacó que su administración trabaja para mejorar la calidad de vida de la niñez capitalina. En este lugar se brindarán a partir de hoy cirugías, terapias y estudios especializados. Y en otros temas, la Secretaría de Gobierno de la capital informó que para este martes se tienen previstas 3 manifestaciones y una marcha en la Ciudad de México, por lo que la circulación vehicular en el norte y centro de la capital podría verse afectada. Le recomendamos anticipar su salida. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular al registrarse 51 puntos IMECA en la delegación Azcapotzalco. Y el dólar se vende este martes en 18 pesos con 30 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 18 pesos con 95 centavos. Y en información internacional, a 292 incrementó el número de fallecidos por el sismo de 6.2 grados que se registró en Italia el pasado 24 de agosto, informó la jefa de emergencias de Protección Civil, Immacolata Postiglioni. Hasta aquí el corte informativo. Le recordamos que puede escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través de www.capital21.df/radio y mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en estos momentos en su pantalla. Soy Paulina Silva y lo dejo con un reporte vial.